Hay lugares en el mundo que no necesitan presentación, lugares que cuando los ves por primera vez te dejan sin palabras. Lago di Carezza es uno de ellos. A 1520 metros de altitud, en el corazón del Alto Adigio, en el norte de Italia, existe un lago que no parece real. El agua es de un verde esmeralda que se convierte en turquesa dependiendo de la hora del día. El Latemar, una de las cumbres más dramáticas de los Dolomitas, se refleja en su superficie como en un espejo perfecto. Y el bosque de abetos que lo rodea crea un silencio que hace que sientas que has entrado en otro mundo. No es un lago grande, mide 300 metros de largo y 140 de ancho. Se recorre entero en 20 o 30 minutos. Pero esos 20 o 30 minutos van a cambiar la forma en la que ves la naturaleza. Los Dolomitas guardan muchos secretos, picos de roca pálida que se tiñen de naranja al amanecer, valles que parecen salidos de un cuento. Pero Lago di Carezza tiene algo diferente, algo que no se explica solo con datos geográficos. Para entenderlo de verdad, hay que empezar por el principio, por la leyenda. Hace mucho tiempo, mucho antes de que existieran las carreteras y los aparcamientos y las vallas de protección, en las aguas de este lago vivía una ninfa. Se llamaba Ondina. Ondina tenía el cabello dorado y una voz que, según decían los habitantes del valle, era tan seductora como el mejor vino. Pasaba los días cantando desde las profundidades del lago, y su melodía llegaba hasta los pastos y los bosques del Latemar. Un día, un hechicero llamado Masaré la oyó cantar y se enamoró de ella con una intensidad que no supo manejar. Intentó acercarse al lago, pero Ondina, tímida y asustada, se hundía en el agua cada vez que él se aproximaba. Masaré no se rindió. Buscó consejo en una bruja de la zona llamada Langverda. La bruja le dio instrucciones precisas. Debía disfrazarse de vendedor de joyas y conjurar un arco iris hecho de gemas preciosas que cruzara de la cumbre del Catinacio hasta el Latemar. Ese arco iris, le dijo, sacaría a Ondina del agua. Masaré preparó todo: el disfraz, las gemas, el conjuro. Pero en el último momento, preso de la emoción, olvidó ponerse el disfraz. Cuando Ondina vio su verdadero rostro, se asustó y se hundió en el lago para no volver jamás. Masaré, destrozado, arrojó el arco iris al agua. Las gemas se rompieron en miles de fragmentos que se hundieron hasta el fondo del lago y lo tiñeron para siempre de todos los colores del arco iris. Por eso los habitantes de estas tierras, el pueblo ladino, llaman a este lago Lek de Ergobando. El lago del arco iris es una leyenda, claro, pero cuando te pones delante de este lago y ves cómo cambia de color según la luz, cómo el verde se convierte en azul y el azul en esmeralda, entiendes por qué alguien necesitó inventar una historia mágica para explicarlo. Porque la realidad, en este caso, también lo parece.
Lago di Carezza está en el municipio de Nova Levante, en el Val d'Ega, a 20 kilómetros al sureste de Bolzano. Es uno de los accesos a los Dolomitas más sencillos que existen desde la ciudad. En coche, desde Bolzano, se tarda unos 40 minutos por la carretera SS 241, la carretera de los Dolomitas. No es una carretera cualquiera, es una de las más espectaculares de los Alpes, con curvas que se abren a panorámicas que te obligan a parar. En transporte público también se puede llegar. Los autobuses 180 y 184 conectan Bolzano con la parada de Carersee, el nombre alemán del lago, en unos 50 minutos. El aparcamiento más cercano al lago tiene un coste de €1 por hora después de los primeros 15 minutos gratuitos. Hay opciones gratuitas más alejadas, a unos 10 o 15 minutos a pie. Desde el aparcamiento, un túnel subterráneo construido bajo la carretera lleva directamente a la orilla del lago. El sendero que rodea el lago mide 1,1 kilómetros. Es un camino de grava, sin dificultad técnica, apto para familias con niños. No puedes hablar del lago di Carezza sin hablar del Latemar. Es el telón de fondo, la montaña que le da sentido visual a todo. El Latemar es un macizo dolomítico cuya cumbre más alta, el Cimón del Latemar, alcanza los 2.842 metros. Desde la orilla del lago, sus paredes de roca pálida parecen caer directamente sobre el agua. La escala es difícil de comprender hasta que la ves en persona, pero la historia de esta montaña va mucho más atrás de lo que parece. El Latemar tiene 230 a 250 millones de años. Se formó durante el período Triásico, cuando esta región estaba cubierta por un mar tropical poco profundo. Lo que hoy son agujas de roca vertical fue, en otro tiempo, un arrecife de coral. Es exactamente lo que parece imposible. El Latemar es, en origen, un antiguo atolón. Una formación de carbonato aislada que creció en las aguas cálidas del Triásico medio. Hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, junto con el resto de los Dolomitas. La geología del Latemar es tan compleja y bien preservada que es uno de los lugares del mundo más importantes para estudiar la estratigrafía del Triásico. Los científicos llevan décadas trabajando aquí. Los fósiles son accesibles en numerosos puntos de la roca, pero no hace falta saber nada de geología para entender lo que sientes cuando lo miras. Hay algo en su forma, en esas agujas irregulares que apuntan al cielo, que es difícil de explicar con palabras. Como si la montaña hubiera sido diseñada a propósito para ser el fondo de este lago. En invierno, el Latemar se cubre de nieve y la roca pálida adquiere un contraste brutal con el cielo azul. En verano, el atardecer lo tiñe de naranja y rosa en el fenómeno que los ladinos llaman enrosadira. Y en el lago, mientras tanto, su reflejo se mueve con el viento como si respirara.
La primera pregunta que hace todo el mundo cuando ve este lago es la misma. ¿Por qué el agua es de ese color? La respuesta tiene varias partes. Primera, el lago está alimentado por manantiales subterráneos que nacen en el latemar. Esas aguas atraviesan la roca caliza y dolomítica de la montaña y recogen minerales en el camino. Segunda, el sustrato del lago es también caliza y dolomita. Eso modifica la forma en que la luz se refracta en el agua. Tercera, el reflejo del bosque de abetos que rodea el lago añade una capa de verde que se mezcla con el azul del agua. El resultado es ese color que no sabes exactamente cómo describir. No es verde, no es azul, no es turquesa. Es los tres a la vez, dependiendo de dónde te pongas y de qué hora sea. Y el color no es siempre igual. En primavera, cuando el deshielo llena el lago hasta los bordes, el esmeralda es más intenso. En otoño, el nivel del agua baja y los colores se suavizan. En invierno, el azul frío domina y la superficie puede helarse. Es un lago vivo. Un lago que respira con las estaciones y cambia de piel como si supiera que lo están mirando. Si puedes elegir cuándo ir, elige bien. El lago di Carezza no es igual en cada estación y las diferencias son importantes. La mejor época para ver el lago en todo su esplendor es entre mayo y agosto. El nivel del agua está en su punto más alto, el color es más intenso y la combinación de los abetos verdes, la roca pálida del latemar y el agua esmeralda es la que aparece en todas las fotografías. En otoño, entre septiembre y octubre, el lago pierde algo de agua y de color, pero gana el paisaje forestal. Los bosques de alrededor se tiñen de naranja y amarillo, y la montaña empieza a cubrirse de nieve en las cumbres. En invierno, el lago puede helarse parcialmente. El color azul frío del agua y el blanco de la nieve crean un ambiente completamente distinto. Es el lago menos visitado, lo cual tiene su propio valor. Dentro de cada día, la luz también importa. El amanecer ofrece el lago vacío de visitantes, con esa luz suave que rasca los perfiles del latemar. Si tienes que elegir un momento y solo tienes uno, elige una mañana de junio o julio, a primera hora, con el cielo despejado. La visita al lago es sencilla, demasiado sencilla para lo que te vas a encontrar. El camino de 1,1 kilómetros que rodea el lago tarda entre 20 y 30 minutos en completarse. Es un camino de grava, perfectamente marcado, sin ninguna dificultad técnica. Los niños lo recorren sin problema. No puedes bañarte, no puedes acercarte al agua. El lago está completamente vallado para proteger el ecosistema. Esto puede parecer una limitación, pero en realidad es lo que lo mantiene en el estado que tiene. Sin esa protección, el agua de ese color no existiría. Lo que sí puedes hacer es detenerte en cada punto del camino y observar. El lago cambia de aspecto con cada ángulo. Desde el puente colgante de 58 metros sobre el barranco, la perspectiva del lago y la montaña, juntos, es completamente diferente a la de la orilla. La única recomendación práctica es ir temprano o al atardecer. En temporada alta, el lago recibe cientos de visitantes al día. A mediodía puede estar muy concurrido.
a primera hora de la mañana, tienes el lago prácticamente para ti. Lago di Carezza no es un descubrimiento reciente. Durante el siglo XIX fue uno de los destinos preferidos de la aristocracia europea. La emperatriz Isabel de Austria, conocida como Sisi, y el emperador Francisco José I eran visitantes habituales. La combinación de la belleza del paisaje y el aire alpino puro convirtió esta zona en un refugio para la élite del Imperio Austrohúngaro. Johann Wolfgang von Goethe, el poeta alemán, lo describió como el lago más bello del mundo. En 1949, Winston Churchill visitó el lago en verano acompañado de su esposa. Churchill era pintor aficionado con devoción. Cuentan que nada más ver el lago sacó sus materiales y se puso a pintarlo. 3 figuras de la historia de Europa que ante este lago hicieron lo mismo que hacemos todos: parar, mirar y quedarse más tiempo del planeado. Lago di Carezza es uno de esos lugares que no necesitas convencer a nadie para que quiera ir. Las imágenes hacen el trabajo solas, pero hay una diferencia enorme entre ver las fotos y estar allí, entre imaginar el color del agua y verlo cambiar en tiempo real, entre leer sobre la leyenda de Ondina y escucharla mientras el viento mueve los abetos. Los Dolomitas tienen muchos lagos, muchos senderos, muchas cumbres, pero Lago di Carezza es diferente. Es el tipo de lugar que recuerdas con exactitud años después. El tipo de lugar que merece que lo prepares bien. Si quieres preparar tu viaje a los Dolomitas, comenta mapa y te mando el primer capítulo de la guía secreta de Dolomitas, completamente gratis.